A 1.300 millas de China está el Palacio Imperial de Tokio. Cubre solo 1.31 millas cuadradas. Sin embargo, en los años 80 valía más que todas las propiedades inmobiliarias de California. Prácticamente no tenía sentido, pero así es como se ve una burbuja en el 91. El valor total de los bienes raíces japoneses se estimaba en alrededor de $20 billones, 5 veces más que el de todo Estados Unidos. En ese tiempo, bienes raíces y construcción eran una cuarta parte de la economía, y se creía que eso sería permanente. Pero las burbujas rara vez duran, porque cuando la burbuja estalló, los precios de la tierra se desplomaron hasta en un porcentaje. Los bancos quedaron enterrados y, bajo más de $1 billón en préstamos incobrables, el desempleo alcanzó su punto máximo y Japón cayó en una recesión que duró casi 25 años. El colapso no fue una excepción, sino un patrón, porque la historia se repite, solo cambian los países y también la brutalidad de cada versión. Cuando veo a China, no me recuerda a Japón. 3 errores lo hicieron aún peor. Ahora, los bots chinos van a intentar bajar la calificación de videos como este que los exponen, pero tú puedes ayudarnos haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. Por casi 3 décadas, el mercado inmobiliario chino fue una máquina milagrosa. Después de que el gobierno privatizó la vivienda en el 98, las ciudades explotaron con nuevas construcciones. Millones se mudaron de zonas rurales a ciudades y familias comunes aumentaron su riqueza solo por tener un departamento. Esto no fue solo un auge inmobiliario, fue la fuerza impulsora detrás del ascenso de China al estatus de superpotencia. Para el 21, las cifras eran casi demasiado grandes para comprenderlas. Bienes raíces y todo lo relacionado con ello. Las acereras, las fábricas de cemento, los fabricantes de muebles, los bancos y las constructoras representaban del 5 al 30% de todo el PIB de China. Pero aquí viene la parte loca. El hogar chino promedio invertía entre 60% y 70% de sus ahorros en propiedades, más del doble que los estadounidenses en bienes raíces. Los gobiernos locales eran más dependientes, obteniendo el 40% de sus ingresos solo por la venta de derechos de tierras a desarrolladores. Pero en 2021, una de las bombas de tiempo explotó. Esta fue la crisis de Evergrande. La gente pensaba que la crisis comenzó en el 21, pero la realidad era, cualquiera que trabajara en el sector podría haber identificado fácilmente lo que estaba a punto de suceder, porque todo el sector estaba llevando a cabo una estafa, pero una estafa legal. Los desarrolladores inmobiliarios chinos operaban prácticamente un esquema piramidal legal, vendiendo departamentos inexistentes. Se quedaban con el dinero, compraban más terrenos y repetían el ciclo. El problema de este modelo era que solo funcionaba si los precios subían y los bancos prestaban, lo que dejaba a los desarrolladores endeudados. A nadie le importaba porque la música seguía, pero el gobierno chino decidió que era suficiente. En agosto de 2020, crearon la política de las 3 líneas rojas. Esa sola cosa despojó a todos. El Banco Popular de China y el Ministerio de Vivienda establecieron 3 estrictas reglas financieras para los desarrolladores, quienes debían cumplirlas o enfrentar consecuencias. La relación de activos a pasivos debe superar cierto porcentaje y la deuda neta a capital ser menor al 100%. Tercero, la razón de efectivo a préstamos a corto plazo debe ser menor a 1. En palabras muy sencillas, por cada $100 en propiedades que posee una empresa, no debería deber más de $70. Su deuda total no debe ser mayor que lo que realmente posee. Tercero, la empresa debe tener efectivo suficiente para pagar los préstamos que vencen el próximo año. Pero esto era esencial para la mayoría de las empresas inmobiliarias. China lo cortó y la maquinaria inmobiliaria se congeló de inmediato. El resultado, sin nuevos préstamos, bonos ni salvavidas. El gobierno buscaba que estas empresas ordenaran sus cuentas y dejaran de apostar con dinero prestado. Aunque tenía sentido, en la práctica, casi acabó con la industria. O podríamos decir que esto iba a pasar de todas formas. Los inversionistas extranjeros dejaron de prestar a desarrolladores chinos, y los bancos chinos solo financiaban empresas estatales o proyectos aprobados en una lista blanca del gobierno. El gobierno logró reventar la burbuja, pero ahora nadie quería proporcionar el dinero necesario para mantener viva la industria. Todos culpaban al gobierno o a las empresas. En realidad, la culpa fue de la teoría del tonto mayor, que lo arruinó todo cuando los precios de las viviendas cayeron sin parar desde el 22 hasta el 25. Algo clave se quebró en la mentalidad de inversión china. Durante años, comprar una propiedad era visto como la mejor decisión financiera, pero esa idea ahora se desmorona. Alquilar un departamento en las principales ciudades de China generaba menos del 2%. Esto no era lógico para los compradores, ya que los bonos del gobierno ofrecían igual o mayor rendimiento sin esfuerzo. El verdadero daño vino con el segundo golpe. Los precios de las propiedades caían, los inversionistas obtenían bajos rendimientos y perdían dinero por 2 vías al mismo tiempo, y esto por mucho tiempo. La gente compraba activos sobrevalorados, no por su valor,
sino porque pensaban que alguien los compraría luego a un precio mayor. En finanzas, esto se llama teoría del tonto mayor. Entonces los chinos notaron su error. Sí, pero ¿dejaron de comprar propiedades totalmente? No lo hicieron, no por ignorancia, sino porque confiaban en la leyenda de los bienes raíces. Aunque la industria caía, la leyenda seguía vigente. Se llamaba Compañía Limitada Banca. Excepto los altos directivos, todos creían que la empresa era demasiado grande para colapsar. Tenían buenas razones para creerlo. Banca fue durante años el referente en gestión responsable en la industria. El único desarrollador en quien los inversionistas confiaban incluso en crisis. 3 razones la hicieron favorita en la industria. Tenía fuerte respaldo del grupo Metro de Shenzhen, entidad estatal que poseía gran parte de la empresa, lo que le daba mucha credibilidad. A diferencia de Evergrande, evitó el apalancamiento extremo y priorizó flujo de efectivo constante, rotación rápida de proyectos y endeudamiento disciplinado. Así que Banca parecía tener un escudo invisible que la protegía del caos que consumía a sus competidores. Si Evergrande representaba lo imprudente y sobreapalancado del auge inmobiliario chino, China Banque era lo opuesto. La apuesta segura, la empresa que hacía todo bien, era un escudo contra el caos, un escudo con grietas. Pocos lo notaron, pues en 2024 Banca superó la tormenta mejor que casi todos, manteniendo acceso a crédito cuando a otros se les negó por completo. Para el último trimestre de 2025, las grietas que se habían estado formando bajo la superficie de repente se abrieron de par en par. La empresa sufría por la caída de ventas y una gran ola de pagos de deuda que ya no podían manejar. Sin embargo, incluso en este punto, el mundo aún no estaba al tanto de la crisis. Solo se enteraron cuando Banca, ellos mismos, señalaron su caída. Bueno, eso suena loco. ¿Por qué alguien anunciaría su propia caída, verdad? La respuesta simple es porque no tenían opción. Fue un anuncio que lo cambió todo. A finales de noviembre de 2025, Banca sorprendió al pedir a los tenedores de bonos retrasar el pago de uno de 2.000 millones de yuanes, unos 283 millones de dólares, que vencía el 15 de diciembre. Querían posponer todo el pago, tanto el principal como los intereses, por un año completo hasta el 26. Tampoco se trataba de algún instrumento offshore poco conocido. Este bono nacional era de inversionistas chinos, y fue la primera vez que Banca no cumplió con la fecha de pago. La rapidez con la que la posición de efectivo de Banca se deterioró hacía la crisis aún más alarmante. Para finales de junio de 2025, se reportaba que la empresa tenía 69.000 millones de yuanes en efectivo disponible. Para finales de septiembre, esa cifra había caído a 1.000 millones. Y una gran parte de ese efectivo restante ni siquiera era accesible, porque estaba retenido en cuentas de depósito, en garantía a nivel de proyecto, dinero de preventas que legalmente no podía usarse para el pago de deudas a nivel corporativo. S&P Global Ratings advirtió que Banca enfrentaba una considerable pared de vencimientos de bonos, mientras que se esperaba que su flujo de efectivo operativo se volviera negativo. El verdadero pánico comenzó en el momento en que esta noticia se hizo pública. Al anunciarse la noticia, los bonos de Banca cayeron en picada. Un bono en yuanes con vencimiento en marzo de 2027, que cotizaba a 85 centavos por yuan días antes, bajó a 40 centavos el 25 de noviembre. Las acciones de la empresa que cotizan en Hong Kong se desplomaron a un mínimo histórico, y sus acciones que cotizan en Shenzhen cayeron a niveles no vistos desde 2008. La Bolsa de Valores de Shenzhen suspendió la negociación de 7 bonos de Banca debido a una fuerte venta masiva. Los bonos en dólares en el extranjero tuvieron un desempeño aún peor, con un bono de noviembre de 2027 colapsando de alrededor de 55 centavos por dólar a solo 23 centavos en cuestión de días. Pero otro monstruo acentuó la caída. En octubre de 2025, los precios de viviendas nuevas en China bajaban al ritmo mensual más rápido en un año. La demanda en el sector inmobiliario seguía siendo muy baja, pese a las múltiples promesas del gobierno para estabilizar el mercado. ¿Recuerdas la caída de Evergrande? Su espectacular implosión en septiembre de 2021, cuando no pagó 131 millones de dólares en cupones y convirtió la crisis inmobiliaria de China en un titular global. El gobierno del presidente Xi Jinping había prometido una y otra vez solucionar el problema, pero las soluciones seguían siendo insuficientes. Y una industria que alguna vez generó 1/3 del PIB total de China seguía perdiendo valor. Las esperanzas se desvanecían, los números colapsaban y todo parecía sombrío y desalentador, hasta que finalmente llegó el momento mágico. En septiembre de 2024, ese mes, el gobierno apoyó reduciendo tasas hipotecarias, flexibilizando reglas de compra y presionando a bancos para que prestaran a ciertos proyectos.
Esto frenó brevemente la caída y dio la impresión de que el mercado inmobiliario se estaba estabilizando. Dio un respiro a compradores y desarrolladores, pero el alivio no duró. Para octubre de 2025, las ventas de los 100 principales desarrolladores se desplomaron un 41.9% en comparación con el año anterior, cayendo a solo 253.000 millones de yuanes. Es la caída más pronunciada que habíamos visto en meses y nos está diciendo algo importante. Las medidas de flexibilización del gobierno no están funcionando. Ampliando la perspectiva, verás que en 2024, las ventas de viviendas nuevas en todo el país sumaron 814.5 millones de metros cuadrados. Eso es un porcentaje menos que el año anterior. Pero aquí está el asunto. Esto no es una crisis repentina. Hemos estado viendo este colapso en cámara lenta durante años. En 2021, las ventas cayeron un 25.7%. Luego, en 2022, hubo otra caída del 17.3%. La tendencia es inconfundible. Están acelerando hacia abajo. Al principio, el 25 les dio falsa esperanza. En el primer trimestre, las ventas fueron de unos 185.000 millones de metros cuadrados, solo bajaron 2.43%. Prácticamente no hubo cambios, ¿cierto? La gente pensó, tal vez ya pasamos lo peor. Para mediados de año, la primera mitad sumó 183.6 millones de metros cuadrados, solo bajó 4.4%, con ventas totales valoradas en casi 3.9 billones de yuanes. Pero llegó julio y aplastó ese optimismo. El valor de las ventas se desplomó un 24% en el año, hasta 211.000 millones de yuanes. Ojo, cayó un impresionante 8% solo desde junio. Y los expertos están aquí con malas noticias y segundas malas noticias. Los expertos predicen que los precios de las viviendas caerán un 3.7% durante todo el 25, y además no esperan ningún alivio en el 26 tampoco. No veremos estabilidad hasta el 27, como muy pronto. En octubre, los precios de las viviendas nuevas en 70 ciudades principales bajaron un 2.2% respecto al año anterior, lo cual en realidad suena como una buena noticia, porque es la caída más lenta desde marzo del 24. Pero observa los números mensuales. Los precios bajaron 0.5% de septiembre a octubre, la mayor caída mensual en un año. Junio fue particularmente brutal, con una caída mensual de 0.3%, la más rápida que habíamos visto en 8 meses, y una caída anual de 3.2%. Para el segundo trimestre, cuando tomas en cuenta la inflación, los precios reales habían bajado 0.38%. Pero aquí es donde se pone raro. En noviembre, los precios de las casas nuevas en realidad subieron 0.37% respecto al mes anterior. Eso suena positivo, ¿verdad? Excepto los precios de reventa, el mercado secundario se desplomó 9.4%. El mercado literalmente se está dividiendo en dos, con los mercados de reventa mostrando cero confianza. Hay un punto brillante en toda esta oscuridad: Shanghái. Es la única ciudad de primer nivel que sigue creciendo, con precios subiendo 5.7% anual en octubre y un notable aumento del 10.1% interanual en viviendas nuevas en marzo. Pero Shanghái es la excepción que confirma la regla. La verdadera pesadilla es lo que está sin vender. Para finales de agosto de 2025, había aproximadamente 762 millones de metros cuadrados de viviendas terminadas que simplemente estaban ahí vacías. Eso es un aumento desde 530.000 al final de 2024. Para marzo, el inventario residencial disponible para la venta había aumentado a 121.58 millones de metros cuadrados. La rotación de inventario, básicamente cuánto tiempo toma vender todo, ha mejorado ligeramente a unos 21 meses desde su punto máximo de casi 26 meses en abril. Pero eso sigue siendo casi 2 años de casas sin vender que solo se están acumulando. Aquí viene la parte más aterradora. Hay inventario oculto del que ni hablamos. La diferencia entre lo que los desarrolladores planearon y lo que vendieron es de unos 0.6 mil millones de metros cuadrados ocultos. En todo el mercado, Banca de China tiene 164.3 mil millones de yuanes en deuda total con intereses. Aunque el grupo Metro de Shenzhen acordó este mes otorgar préstamos de emergencia de hasta 2.000 millones de yuanes en la primera mitad de 2026, eso podría solo retrasar lo inevitable. Los informes financieros sugieren que Pekín había dado una orientación preliminar al gobierno local de Shenzhen para considerar un enfoque orientado al mercado para tratar la deuda de banca, lo que es esencialmente un código burocrático para dejar que las cosas sigan su curso sin un rescate masivo del gobierno. El temor que ahora se extiende por el mercado es el contagio. Si banca cae, a otros desarrolladores les va a resultar aún más difícil conseguir refinanciamiento.
La presión de venta en el mercado inmobiliario podría aumentar rápidamente y hacer que los precios bajen aún más rápido. Cuando la señal de alarma de banca se dio a conocer, el mercado no solo reaccionó mal, entró en modo de pánico total, y el daño se extendió mucho más allá de una sola empresa. En pocos días, banca pasó de ser una apuesta segura a parecer que no sobreviviría el año. S&P Global Ratings básicamente dio el veredicto final a finales de noviembre, cuando destruyeron por completo la calificación crediticia de banca, bajándola hasta CSS. Eso no es solo malo, es catastrófico. Es la calificación que recibes si los analistas creen que fallarás en 6 meses. Le llamaron vigilancia crediticia con implicaciones negativas y afirmaron que la situación financiera de banca era insostenible y la empresa se estaba quedando sin dinero. Lo que pasó después fue puro caos. El día que banca anunció que no podía pagar ese bono a tiempo, 6 de sus bonos se desplomaron por completo, perdiendo más del 10% de su valor en cuestión de horas. Uno de los bonos estuvo tan mal que cayó 2% en una sola sesión de negociación. La bolsa tuvo que suspender operaciones para evitar un colapso total, incluso en mercados internacionales. Los bonos en dólares de banca, que se suponía que se pagarían en el 27, se estaban vendiendo por solo 20 centavos por dólar. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Los inversionistas extranjeros ya no esperaban recuperar su dinero. Las acciones de la empresa caían y en Hong Kong alcanzaron su precio histórico más bajo, mientras las acciones en Shenzhen cayeron al nivel de la crisis financiera de 2008. Pero esto fue lo que realmente asustó a todos. 2 de los principales bancos chinos rechazaron las solicitudes de banca para préstamos de emergencia y cubrir pagos de diciembre. Esto es importante porque Pekín ha presionado mucho a los bancos para que sigan prestando a los desarrolladores inmobiliarios, sin importar qué pase. Si los bancos están tan aterrados por las finanzas de banca que están dispuestos a desafiar la presión del gobierno y negarse a prestar incluso a una empresa respaldada por el Estado, entonces ya sabes, la situación no tiene salvación. Resulta que esa red de seguridad tenía algunos agujeros bastante grandes. El metro de Shenzhen rescató a banca a inicios de 2025 con préstamos de más de 30,000 millones de yuanes. Y claro, dijeron lo correcto públicamente sobre apoyar a la empresa. Pero a fin de año, algo cambió. Pusieron más condiciones para dinero nuevo, exigiendo garantías más estrictas y mejores términos antes de ayudar de nuevo. El verdadero llamado de atención llegó cuando todos se enteraron de que banca tuvo que entregar su joya de la corona, una participación del 57% en OneWall, el negocio de administración de propiedades. Eso generaba dinero solo para obtener esos préstamos de Shenzhen Metro. No es un rescate, es una transacción de casa de empeño. Eso demostró que hasta el apoyo del gobierno tiene precio y límites estrictos. Entonces, ¿dónde deja todo esto al mercado inmobiliario de China mientras avanzamos por el 25? Bueno, el caos se ha convertido en este feo y lento declive que simplemente sigue empeorando sin importar lo que intente cualquiera. El gobierno relajó reglas en grandes ciudades para que los ricos compren departamentos de lujo. Y eso ha ayudado un poco en la parte más alta del mercado, pero esta es la parte más pequeña de la realidad. Pero lo que realmente muestra el miedo de estas empresas es ver los inicios de nuevas construcciones, pues eso indica si los desarrolladores ven futuro en el negocio. Las cifras han caído casi una cuarta parte en el 24 y otro 20% a inicios del 25. Los desarrolladores han dejado de adquirir proyectos nuevos porque no ven cómo ganarían suficiente dinero y solo buscan sobrevivir otro mes. Esto es aún más devastador porque ni siquiera pueden terminar los edificios donde las familias ya entregaron todos sus ahorros como pago inicial. El gobierno ha presionado a las empresas para que terminen las viviendas por temor a disturbios. Aún así, la finalización bajó casi 15% en la primera mitad de 25. ¿Por qué? Los desarrolladores están tan quebrados que no pueden pagar a los trabajadores de la construcción pese a la presión del gobierno. En octubre, informaron que aprobaron más de 7 billones de yuanes en préstamos para estos proyectos de la lista blanca, suficiente para terminar millones de departamentos. Suena increíble en la superficie, pero cuando investigas lo que realmente pasó, la situación se vuelve mucho más confusa rápidamente. Primero que nada, aprobado no significa que el dinero realmente se haya entregado a ningún lado. El Banco Agrícola de China reconoció que solo entregó cerca del 5% de lo aprobado a mediados de 2025. Después, analistas de Tribune China detectaron algo sospechoso. El gobierno seguía anunciando grandes aumentos en los préstamos aprobados, de 4 a 7 billones. Pero cuando veías los datos reales de crédito que mostraban el dinero moviéndose hacia los desarrolladores,
esos números casi no se movían en absoluto. Probablemente, los bancos solo tomaron préstamos existentes y les pusieron etiqueta de lista blanca para complacer a sus jefes en Pekín. No estaban creando realmente una gran cantidad de nuevos préstamos. Pero ¿sabes qué? Incluso con toda esa ingeniería financiera y contabilidad dudosa, la lista blanca en realidad funcionó para su verdadero propósito. A finales del 25, más de 7,5 millones de casas que estaban a medio construir se terminaron y las familias se mudaron. Esto era crucial porque los compradores de viviendas molestos comenzaron a organizar boicots hipotecarios, diciendo, si no terminas mi departamento, no pago el préstamo. Si ese movimiento se hubiera extendido, pudo haber derrumbado el sistema bancario. Terminar esas viviendas no era un tema de economía inmobiliaria, sino de evitar que el país explotara. El colapso inmobiliario generaba otra gran crisis que amenazaba al gobierno. Funcionarios locales en China financiaban nuevos sistemas de metro, aeropuertos y autopistas. Al vender terrenos a desarrolladores y pedir préstamos usando futuros ingresos de ventas mediante vehículos especiales, el mercado inmobiliario implosionó. Las ventas de terrenos bajaron 16% en 2024 y el dinero prestado quedó sin fuente de pago. Pekín tomó medidas extremas y rescató en noviembre de 2025 con un paquete de unos 10 billones de yuanes. Eso suma 1.4 billones de dólares destinados a evitar que los gobiernos locales entren en bancarrota y causen una crisis de deuda soberana. Los gobiernos locales acumularon una montaña de deuda oculta, principalmente préstamos adquiridos fuera de los libros mediante vehículos financieros para evadir los límites de endeudamiento, y había crecido a más de 1 billón de yuanes. El desastre era que gran parte de esta deuda era a corto plazo y costosa, con tasas de interés que drenaban los presupuestos locales cada mes. El paquete de rescate les otorgó 6 billones de yuanes en deuda nueva durante 3 años, para refinanciar esa deuda tóxica en bonos oficiales del gobierno, con tasas más bajas y plazos de pago más largos. Luego, le sumaron otros 4 billones de yuanes en bonos especiales repartidos en 5 años. Si todo funcionaba según el plan, reducirían ese montón de deuda oculta de más de 1 billón a apenas 2 billones para el 28. Solo los ahorros en intereses liberarían unos 600,000 millones de yuanes para que los gobiernos locales los usen, en vez de solo pagar deudas. Pero esto es lo que necesitas entender sobre lo que realmente era esto. Esto no era un estímulo, no era dinero que se inyectaba en la economía para que la gente volviera a gastar o a comprar casas. Era solo ingeniería financiera, trasladando la deuda de vehículos de cuentas dudosas a libros oficiales para que los reguladores la vieran y gestionaran. Evitó el colapso sistémico inmediato, pero no resolvió el problema real. En China ya nadie quiere comprar propiedades. Han visto caer los precios 3 años seguidos y no creen que se recuperen. La confianza del consumidor cayó a los altos 80s, cuando antes superaba 120 en buenos tiempos. La gente teme perder su empleo, sobre todo en construcción, bienes raíces o finanzas. ¿Qué hacen? ¿Ahorran todo? Para mediados de 2025, los ahorros de los hogares subieron a 160 billones de yuanes, creciendo más del 10% en un año. Nadie gasta, así que las empresas no venden ni contratan, lo que lleva a que la gente ahorre más. Esto ha provocado una verdadera deflación en China. Los precios básicamente han dejado de subir, y los precios de fábrica están cayendo por completo una vez que la deflación se afianza. Es muy difícil de romper, ya que la gente espera precios más bajos, lo que reduce el gasto y causa más recortes. Así, la espiral se alimenta sola. Los números muestran la dura realidad. El sector inmobiliario solía sumar varios puntos al crecimiento del PIB cada año, pero ahora está arrastrando activamente el crecimiento hacia abajo. El FMI calcula que este colapso podría reducir en 2 puntos porcentuales el crecimiento potencial futuro de China. Beijing mantiene su meta de crecer 5% y promueve fuertemente autos eléctricos, baterías y paneles solares para compensar. No puedes reemplazar una industria que era una cuarta parte de tu economía solo con algunos sectores de exportación. Las cuentas no funcionan así. El gobierno chino está invirtiendo miles de millones para solucionar el problema del mercado inmobiliario y apenas está haciendo una diferencia. Los números cuentan una historia bastante impactante. China redujo tasas hipotecarias, bajó pagos iniciales, mejoró vigilancia de preventas y amplió créditos a desarrolladores mediante una lista blanca. La mayor es una recompra de 100,000 millones de yuanes para inventario no vendido. Suena enorme, ¿verdad? Pero los analistas decían que la recuperación comenzaría pronto. Hace unos meses cambiaron de opinión y ahora dicen que la recuperación sigue siendo difícil. Traducción. Esto no está funcionando. Esa facilidad de recompra de 100,000 millones de yuanes permitiría adquirir cerca de 1.600.000 metros cuadrados de propiedades no vendidas, lo que equivale al 19% del inventario vacío en China.
El problema es que incluso comprar solo esa parte en realidad requeriría alrededor de 300.000 millones de yuanes. Si las propiedades se venden con descuentos del 50%, eso es 14 veces más de lo que se ha asignado. Las medidas de apoyo no corresponden al tamaño del problema y empeora. No solo importa el dinero disponible, sino cuánto se usa realmente. Para septiembre de 2025, solo se había utilizado el 5.3% de esa facilidad de 300.000 millones de yuanes, ni siquiera el 6%. En el año 23, un programa piloto similar de 100.000 millones de yuanes tuvo una tasa de utilización de solo el 2%. Cuando el dinero está ahí y nadie lo usa, algo está fundamentalmente roto. El verdadero problema es que no puedes arreglar la demanda solo con políticas. La demografía cambia, menos personas necesitan casas y la asequibilidad es limitada. Así que aunque mejoren las condiciones, la gente no puede comprar. La incertidumbre laboral hace que todos cuiden su dinero, y el mercado inmobiliario chino sigue cayendo. No es porque el gobierno no esté haciendo suficiente esfuerzo, sino porque estas medidas de apoyo se enfrentan a fuerzas mucho más grandes de lo que cualquier ajuste de política puede manejar. El dinero por sí solo no va a resolver esto. Se necesitan compradores dispuestos y con capacidad económica, pero China carece de ambos, a diferencia de Japón. Hay 3 factores que diferencian la situación china. Primero, la burbuja de Japón se desinfló después de que los precios alcanzaron su punto máximo, pero China cortó el crédito mientras el mercado ya estaba cayendo, lo que provocó un congelamiento repentino. Japón enfrentó activos sobrevalorados y China millones de viviendas inconclusas, transformando la crisis financiera en pérdida de confianza pública. A diferencia de Japón, la economía china depende mucho de la propiedad, ingresos locales, riqueza familiar, bancos y empleos. Cuando el sector inmobiliario colapsó, todo colapsó. Ahora la crisis inmobiliaria en China no es solo de departamentos vacíos y desarrolladores en quiebra. Es una transformación económica total que remodela en tiempo real la segunda economía más grande del mundo, cuyos efectos se sentirán globalmente por años. La pregunta es si podrán encontrar un nuevo camino antes de que todo el sistema colapse bajo el peso de toda esta deuda y deflación.